Exterior de la Ciudad de México, invitamos al diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Gracias, llegamos a la entrevista de semana 21.2 y para mí es un placer poder platicar con el diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Como ustedes bien saben, en estos momentos el Congreso se encuentra en un receso en el que está llevando a cabo los trabajos la Comisión Permanente. Sin embargo, antes de que se diera este receso, se llevó a cabo la aprobación de una ley muy importante para la Ciudad de México, que es la Ley de Publicidad Exterior. Y este es el tema que platicamos con usted, diputado, porque sin duda alguna fue un tema muy importante que se presentó antes, como decíamos, de cerrar este periodo y que le tocó encabezar estos trabajos. Sin duda alguna, en la comisión, muy interesante el tema. Sí, sin duda era una necesidad que se traía ya por parte de la población. El tema de regular la publicidad exterior era una necesidad que demandaban los ciudadanos, que veníamos observando que era una problemática que se presentaba, fundamentalmente la condición de riesgo, de garantizar la integridad, la seguridad de las personas, y también porque había una realidad, un diagnóstico que nos daba el de que había una gran cantidad de espectaculares y de medios de publicidad al margen de la ley. Esto es fuera de la norma y justo se requería un marco normativo que estableciera los mecanismos puntuales, precisos, para evitar estas condiciones que se llegó a dar por algunas personas físicas o morales de abusos que ponían en riesgo la integridad de las personas, que dañaban el paisaje urbano y que por supuesto generaba contaminación y riesgo para todos. Entonces era importante trabajarlo, se logró construir este instrumento, este documento que articuló por supuesto la voluntad de muchas y de muchos. Arranca con un planteamiento, una propuesta inicial de la jefatura de gobierno, la jefa de gobierno, pero a partir de ahí se integra un trabajo multidisciplinario, por supuesto con todas las fuerzas del Congreso, para que se escuchara a sus posiciones y por supuesto a todos los sectores de la sociedad, a las personas que están involucradas, a las empresas que están involucradas en la actividad de la publicidad exterior, a los ciudadanos, a las organizaciones, a las cámaras de representación. Y todas ellas fueron escuchadas, con todas ellas nos sentamos para entender sus necesidades, sus requerimientos, hacerles entender la necesidad de un marco normativo que regulara y que pusiera orden y que las reglas claras fueran para todos, ¿no? Y que diera y que potencializara, por supuesto, es una actividad importante para el desarrollo económico. La publicidad también detona crecimiento a las marcas, al consumo, y bueno, pues todo eso había que empatarlo con las necesidades de los vecinos y también, por supuesto, entendiendo a los pequeños comerciantes que también se vieran beneficiados y no tuvieran mecanismos de control que los limitara mucho, ¿no? Entonces, pues todo eso se integró en esta norma, en esta ley, y afortunadamente salió con un resultado muy positivo, prácticamente sin votos en contra, y si bien habrá opiniones de que pudo ser mejor, como todo documento perfectible, pues seguiremos trabajando para ir ajustando lo que hubiera necesidad, ¿no? Sin duda alguna, y de ahí de surgir esta necesidad de revisar un tema tan importante y prioritario, sobre todo en el caso de la seguridad, es justamente para aquellos vecinos pues que lo vemos en la Ciudad de México, en la parte alta de sus edificios, de sus casas, en las azoteas, donde se encuentran estos espectaculares que vemos por toda la ciudad. Había un riesgo importante y ese es, creo yo, consideramos que es parte medular de que se haya analizado profundamente esta iniciativa de ley. Así es, efectivamente, gran parte de los espectaculares, fundamentalmente estas estructuras que se encuentran montados en las azoteas, no fueron debidamente montadas. Los mismos edificios, cuando se construyeron, no concibieron un sobrepeso de varias toneladas que representa la pura estructura, pero hay que entender que derivado a fenómenos meteorológicos, climáticos, pues genera una presión adicional al inmueble, y también se había visto que desafortunadamente en cuestiones cuando hay fenómenos meteorológicos o de sismos, muchos de estos espectaculares o las mismas estructuras se ven colapsadas por la presión que pueden generar estas estructuras. Entonces, garantizar el que estos ya no estén en esa condición, esta ley lo que hace es evidentemente ratificar que están prohibidos los espectaculares en azoteas, brindarles opciones a quienes tienen derechos
y formalmente acreditados en estas azoteas, porque también hay que recordar que hay muchos espectaculares que se han montado al margen de la ley. De repente, Sí. Empresas que no son serias o algunos particulares, pues de repente aparecen por las madrugadas, montan un espectacular y después recurren a amparos o a procedimientos jurídicos ahí que les dan la posibilidad de mantenerse algunos años, y eso les representa una ganancia, pero finalmente afectan a los ciudadanos, afectan y ponen en riesgo la integridad de todos nosotros. Entonces, evitar ese tipo de medios publicitarios como los envolventes, estas lonas que envolvían edificios y que tapaban, por supuesto, las condiciones de visibilidad, de respiración, ponían en riesgo a la integridad de las personas en estos edificios y a los que están abajo con una caída, un viento que desprendiera estas lonas, pues evidentemente esos estarán prohibidos ya. Entonces marcó muy claramente, ya no habrá espectaculares nuevos, ya lo que existe será el máximo nivel. Hay un padrón del 2015, de diciembre del 2015, que es el que dará derechos y estará establecido, pero a partir de ahí empieza el retiro y los planteamientos de opciones que tendrán quienes empiecen a retirarlos y quienes estén acreditados, pues que tendrá que ser con muros ciegos, estos muros laterales pintados a no más de un 40%, vallas a nivel para que la gente, estos que no representan riesgo, o igual en el transporte público. Sin duda alguna, el tema va más allá porque justo necesita de este análisis que se ve prácticamente por todas las calles de nuestra capital. Y toca un punto muy importante, diputado, que es el aspecto legal y los amparos que podrían interponer los propios empresarios que se dedican a este sector. ¿Cómo se va a vigilar para que esta ley realmente se cumpla y que no existan por ahí estos vicios que de pronto se pueden dar por una práctica que había estado no regulada de la manera correcta con anterioridad? Bueno, dejamos muy claramente establecido en el séptimo transitorio exactamente cuáles son los derechos adquiridos y cuáles son las condiciones que se pueden acreditar y que podrían recurrir las personas que sientan un derecho legítimo para hacer un reclamo. Está garantizado que tengan ellos opciones. Evidentemente, queda muy claro cuáles han sido las reglas y los lineamientos para determinar cuál es legal, cuál es válido y cuáles no lo son. Entonces, creo que quienes se dedican, hay un padrón que se crea, un padrón digital de las empresas dedicadas a la actividad de la publicidad exterior, que servirá mucho para que se vaya respaldando, impulsando y dando opciones a todos aquellos que van cumpliendo con la norma y aquellos que vayan de alguna manera haciendo abuso de estos posibles vacíos, que evidentemente no tienen que ver con esta ley, sino con instrumentos pasados, pues tendrán que, por supuesto, también entender que no pueden estar buscando estos resquicios jurídicos para abusar del resto de la población. Y si lo intentan hacer, pues también tendrán claro que no podrán estar solicitando muchos otros permisos en otros lados, porque o se busca conciliar, o se busca construir, o se busca finalmente mediante un mecanismo jurídico oponerse a una decisión de la sociedad y por supuesto del marco normativo. Está muy bien establecido cuáles son las autoridades que tienen que revisar cada una de estas obligaciones. Quien otorga, obviamente las licencias las otorga SEDUBI, las autorizaciones las van a entregar las alcaldías, lo que tiene que ver en vialidades secundarias, el tema de los permisos, ahora entra CEMOVI para lo que tiene que ver el transporte público, los PATRs que los tiene que entregar la Secretaría de Finanzas y los mecanismos de control que tendrá la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que tiene un trabajo muy importante junto con el Instituto de Verificación Administrativa. Entonces, dejamos muy claramente de quién es la obligación cuidar que no estén y vigilar que se retiren, porque de repente podía parecer que SEDUBI era la instancia que los autorizaba, pero el INVEA los retiraba, pero no estaba la petición acordada con las alcaldías. Creo que queda muy claramente establecido las facultades, atribuciones y obligaciones tanto de las autoridades como de los civiles o de las empresas que quieran instalar. También un tema importante son las sanciones. Quienes abusen y quienes intenten sorprender a los vecinos, a las comunidades, a la autoridad con la instalación ilegal, irregular de algunos de estos mecanismos, tendrán sanciones importantes, sanciones severas, que no solamente pueden ir en la pérdida de este registro que es necesario para tener publicidad en el exterior, sino por supuesto también sanciones económicas
civiles y hasta penales importantes y graves, ¿no? Es muy interesante el tema porque, es decir, estos consensos que se lograron en la discusión para llevar a la aprobación de esta ley y que ahora se verá reflejada allá afuera, lo vemos desde el ámbito legal y ya nos dice cuáles son las autoridades y las instancias y hasta dónde tendrían que llegar también las propias empresas para respetar este marco normativo. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Dónde está el beneficio para ellos? Ya hablábamos acerca de la protección civil, que sin duda alguna es fundamental para la Ciudad de México. ¿Cuáles más son estas ventajas que veremos todos los capitalinos de aquí a un año que tienen este plazo para pues retirar aquellos espectaculares o anuncios que ya no estarán permitidos? Fundamentalmente eso, garantizar que no van a tener los ciudadanos la preocupación de que un espectacular esté en una condición de inseguridad que ponga en riesgo su vida, la de sus familiares, su patrimonio. También, por supuesto, garantizar y mejorar el paisaje urbano. Los ciudadanos tenemos derecho a observar, por supuesto, en nuestras calles, en nuestras vialidades, un paisaje que no se vea lleno de contaminación visual, que podamos ver, como antes decían muchas personas que se acercaron, dice, antes me subía a mi azotea o en mi calle yo veía los volcanes o veía las montañas, ahora veo solamente anuncios y letreros. Se va a rescatar eso, vamos a rescatar, va a ser a nivel, la publicidad va a ser más a nivel, va a ser a nivel vehicular, no tan aéreo, y eso va a mejorar mucho, por supuesto, esta condición del paisaje urbano, va a mejorar, por supuesto, nuestro entorno, eliminar esta contaminación, pero fundamentalmente garantizar la integridad física de las personas y de las instalaciones, de las construcciones, para garantizar que no vuelva a haber un riesgo en el cual los ciudadanos se sientan inquietos porque esté una estructura de muchísimas toneladas al lado de su casa, enfrente de su casa o por donde circula diariamente. Entonces va a beneficiar a los ciudadanos, se incentiva la actividad comercial, por supuesto en torno a esta actividad pues se promueven marcas, productos, ofertas y el mercado, que es una actividad que por supuesto debemos de reconocer, pero ahora se regula, se pone orden, se respeta por supuesto a quienes se dedican de manera lícita y de manera ordenada en esta actividad, pero por supuesto se le pone freno a quienes han abusado de esta noble actividad, ¿no? Finalmente, diputado, el Congreso trabaja muy de la mano con el sector empresarial y también toma en cuenta las opiniones de los ciudadanos, que son quienes viven las problemáticas allá afuera. Ya ustedes tienen este producto legislativo que, bueno, pues estará ya al alcance de todos. Van a revisar, van a estar pendientes de que se lleve a cabo este cumplimiento, tanto con las instancias a quienes les corresponde esta vigilancia, para que se dé pues el cumplimiento cabal de cada uno de los artículos que se han establecido. Sí, una de las funciones del Congreso, y qué bueno que nos los mencionas, no solamente es el tema de construir marcos normativos, leyes que posibiliten, sino la supervisión y auditar que se esté dando cumplimiento. Ha sido parte de los compromisos que hemos establecido con las instancias, con los empresarios y con quienes se acercaron a hacer planteamientos. Se estableció finalmente un compromiso de que las modificaciones y las adecuaciones que se hacían eran en el ánimo, evidentemente, de cumplir a cabalidad la normatividad. Y habremos de garantizar que se vaya dando, se dijo, hasta un porcentaje de avance que tienen que ir dando en cada periodo, y estaremos nosotros muy pendientes. Y por supuesto estaremos también haciendo exigible a la autoridad y a quienes no estén dando cumplimiento, hacerlo público, para que también de repente, si vemos que hay empresas de publicidad que no cumplen y no respetan a los ciudadanos, pues que también los ciudadanos sepan que quien se está anunciando ahí, que quien está usando ese espacio, pues es una persona que está en contra de la decisión y la voluntad de los ciudadanos, y también, aparte de aplicar la norma, por supuesto señalarlos, ¿no? Pero vamos a estar muy pendientes, muy vigilantes de que se cumpla a cabalidad esta importante norma en beneficio de los capitalinos. Que ahí está la oportunidad para toda la sociedad de acercarse con cada uno de los diputados que integran esta segunda legislatura, en su caso con un tema tan importante como es el desarrollo y la infraestructura urbana para nuestra capital, así que vendrá sin duda alguna meses de mucho trabajo en tanto comienza este nuevo periodo ordinario. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden, y un gusto a quienes nos siguen en el canal. Muy buen día. Gracias, ahí lo tiene, las palabras y por supuesto el contexto en el que se llevó a cabo esta aprobación de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. Nos despedimos.